Entonces, pues nada, damos la bienvenida a esta mesa simultánea que se llama Diferentes Perspectivas de Mindfulness, que como vemos pues es una parte online. Y tenemos aquí a María Teresa. Muchísimas gracias a los tres ponentes por estar aquí con nosotros. Y vamos a empezar con Roberto Aristegui, de la Universidad de Chile, que va a hablar sobre mindfulness y la apertura de la experiencia en activa, una mirada desde la fenomenología de Varela. Pues muchísimas gracias a los tres y gracias Gracias. a todos. Gracias. Bueno, realmente muchas gracias. Tengo que usar ahora el control. ¿Cómo funciona esto? Ahí lo tengo. Me disculpan un segundo que tengo que tomar una pastilla de esta hora. Disculpen. Bueno, quisiera abordar un tema que me ha motivado para introducirme al mindfulness, siendo que había estado previamente en una línea de meditación de la India y después budista, y gracias a Varela encontré una forma de conectar. Entonces voy a intentar hacer una reflexión con ustedes al final o dejarla abierta respecto de que mindfulness y la apertura de la experiencia inactiva es posible, o sea, hay una mirada desde la fenomenología de Varela. Voy a ir explicando los términos, qué querría decir experiencia inactiva, va a quedar en claro en la medida de los planteamientos. Básicamente la inacción quiere decir algo así como poner en acto, como una representación sería teatral, estar en el mundo actuando. Más que teatral sería una acción en el mundo, conjunta, siendo un poco específico. Entonces, estoy tratando de pasar el aparato. Ahí sí. El itinerario súper básico que yo voy a seguir es, voy a hablar de mindfulness como experiencia inactiva, voy a conceptualizar algunas definiciones de mindfulness, el modelo de los tres componentes, me dará la fenomenología reflexiva y la fenomenología hermenéutica, como confrontándolas, en el sentido que intenten hacia los componentes de intención, atención, sin juicio, de cómo se define mindfulness, y decirte que puede ser experimentado como un tipo de experiencia activa, o sea, que acto, que no es una experiencia conceptual, representacional, sino que es un tipo de experiencia que tiene que ver con el modo en el cual nosotros estamos enraizados en el mundo. Esto hace una distinción neta en lo que tradicionalmente ha sido, no sé, lo trascendental y lo genético, cómo se genera el mundo de la vida. Esto es una respuesta un poco desde la línea de la fenomenología, vía Husserl, es una respuesta a la tradición en que tal vez, no sé si para ustedes es lo mismo, pero el mundo intelectual que yo veo funciona de una manera muy kantiana, o sea, o es empírico o es conceptualista. Voy a entrar en las ciencias cognitivas para dar el contexto de cómo se llega a la inacción, y en la propuesta de la apertura a la experiencia de inacción voy a retomar la definición de Kabat-Zinn y que da lugar a los tres componentes, como en Shapiro, por ejemplo, y la voy a contextualizar en términos fenomenológicos desde mi punto de vista, pero como alguien en diálogo. De modo que si alguien aporta cosas, será bienvenido. Entonces, voy a mover ahora. Estoy moviéndolo, pero no pasa. Paciencia. Ahí sí.
Diría que en este contexto destacaría nomás que voy a abordar una tradición, que ya les expliqué esto, que va a ir de Husserl a Heidegger, a Sartre, a Gadamer. Puede tener ese contexto, Riquet, Merleau-Ponty. Mi propósito sería, como dice, unas 3 líneas antes de terminar acá, ampliar el vocabulario. Creo yo que el vocabulario con el cual es conceptualizado mindfulness y que le ha dado un fundamento tiene que ver con una perspectiva objetiva de tercera persona, investigando un fenómeno que no digo yo que es subjetivo, que tiene una dimensión subjetiva, pero que es intersubjetivo. Entonces creo que si en los modelos de mindfulness hay una circulación metodológica que permite utilizar un vocabulario más amplio, o sea, de cruce de tradiciones. Por ejemplo, el vocabulario tradicional de la ciencia es extensional. El vocabulario de la fenomenología supone términos como intención, o que es con la letra C, ¿no es cierto? Pero puedes hablar de intención en el lenguaje, que también involucra cómo te relacionas incluso con el mundo ficticio, y eso supone que tu vocabulario no es solo extensional, sino que también es intencional. Y esto es muy valioso de abordar. Estoy pasando Diría que como un contexto para situar a la fenomenología. Si ustedes ven acá, estoy hablando de la modernidad y sería importante de cuenta de que la tradición de la mente espejo comienza con Descartes, sigue con el momento empírico, va con el racionalismo. La mente como representación contra la cual va a discutir la posición de Varela, no sería el encuadre de la mente representación en el cual uno debería situar a mindfulness. Tendría que situarlo, según lo que hemos venido proponiendo hasta ahora, situarlo como una aperturidad a la experiencia que no tiene que ver con la representación. Entonces, aquí lo que se ve es el modelo de la modernidad que se llama el paradigma de la conciencia, que es hasta el Frege, donde dice giro lingüístico, donde empieza a aparecer en el siglo XX toda una tradición de sentido irreferente. Esta tradición de sentido irreferente divide un poco a la filosofía en 2 ámbitos. Inicialmente entre referente y la ciencia toma el referente, la línea de arriba donde estando si vemos esta lámina. En cambio, la tradición que va de Husserl, Heidegger, que puede incluir a Riquet, a Gadamer, a Merleau-Ponty, tiene que ver con el sentido. Entonces, si tenemos como marco conceptual de que para poder acercarnos a una experiencia necesitamos sentido y referente, tenemos que ver simultáneamente que la ciencia y la filosofía se han dividido el campo como una distribución de trabajo. Entonces, generalmente los filósofos piensan en el sentido y la ciencia va solo en el referente. Si avanzo con esto, lo siento, pero no responde. No sé si... El clicker no funciona, discúlpenme. No está conectado. Ahí sí. Diríamos que la epistemología, que se inicia con este momento de la modernidad culmina en una concepción como de una teoría del conocimiento. Sin embargo, mindfulness no es una teoría del conocimiento, no es reflexiva, es un acceso preconceptual a la experiencia. Entonces, el momento que va de lo que vimos anteriormente, de Descartes, Locke, Kant, se confluye en el empirismo lógico. El empirismo lógico es
el fundamento más fuerte de la ciencia, aunque ha sido cuestionado radicalmente en los años 50, es posible que esté debajo de las aproximaciones que hay en tercera persona, incluso a mindfulness, porque hay una orientación objetivista. Entonces aparece esta epistemología como correspondencia, como mente espejo, como tradición del reflejo. El empirismo lógico hereda esto el siglo XX, o sea, primero pasó en filosofía, después pasa en ciencia. O sea, en la referencia, porque la filosofía iba a quedar en el aire del sentido. Se supone que la ciencia es la representación exacta de la realidad, que está centrado en la referencia, que cree que la mente corresponde con el mundo. Eso se llama la received view o concepción heredada de teoría. Corresponde al verificacionismo. Incluso la definición de Kabat-Zinn está centrada en verificar, lo cual abrió el campo, por supuesto. Sin embargo, el verificacionismo también puede ser cuestionado desde posturas como el mismo falsacionismo o por la extensión de vocabulario de la que venimos hablando, podría uno, además de tener esos indicadores de tercera persona, tener indicadores que no se verifican. El mejor ejemplo que conozco es este. Lo dio Wittgenstein alrededor del año 30 y dijo, cuando yo tengo un estado, yo lo sé, no lo observo. Ustedes se darán cuenta que mindfulness dice observa la experiencia, lo cual es correcto, que es una forma de reflexión atencional. Sin embargo, hay una dimensión de la sensación sentida en que tú meditas y no estás ni siquiera observando, te estás dando cuenta porque tienes conciencia. Si avanzo un poco más ahora, estoy intentando avanzar, pero tengo este tema del clicker. Ahí sí. Es la crítica a esta tradición vino de Wittgenstein, Quine, Sellars. Vino prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial, por estos autores. El mito de lo dado, los dogmas del empirismo, básicamente ahí se rompió la tradición, y de la idea del significado como uso. Quine, en esta línea, que es la crítica a la determinación absoluta y a la escrutabilidad de la referencia, o sea, a que la ciencia es exacta, propone una concepción de relatividad ontológica. Yo me voy a anclar en la relatividad ontológica que dice que lo que tiene sentido no es decir por qué objetos están los términos de una teoría, sino cómo se interpreta esa teoría o reinterpreta en una teoría de fondo. Esa reinterpretación llevaría a que consideremos el modelo de los tres componentes desde un punto de vista ampliado, fenomenológico, sin eliminar, sino que en un diálogo. Rorty tomó los dogmas del empirismo, no aceptó la tesis de la indeterminación, sí la de la referencia y de la interpretación radical, que es de otro autor, Davidson. Sellars atacó el mito de lo dado, el nominalismo psicológico, el holismo. Ustedes dirán, bueno, ¿para qué nos cuenta esto? Quiero decir de que estos autores rompen la idea de que hay un mundo predado. No, rompen la idea de que uno tiene un acceso privilegiado con la conciencia. Entonces, cuando la gente medita y dice y ve la realidad tal y cual tal y como es empirismo lógico puro, o sea, no corresponde a la experiencia en activa, o sea, encarnada de estar en el mundo, meditando en que el mundo emerge y coemerge en la experiencia mía y del mundo. Es con restricciones recíprocas, va a decir Varela en la neurofenomenología. No hay un mundo dado. Por eso que es muy importante, claro, la metodología que nosotros usamos cuando meditamos, tengo un dolor, tengo una pena, tengo una tristeza, la empiezo a modificar a medida que yo empiezo, ya sea a observar, como dijimos, pero también a sentir o a dirigir la atención. El siguiente paso ahora me conduce a el holismo significado. Se critica el fundacionalismo, se critica la epistemología y se da paso a la hermenéutica. Yo voy a sostener que se puede, ese es el camino que hizo Rorty.
rompió con el modelo de la representación exacta de la realidad y abrió un modelo de conversación. Yo creo que para que haya circulación metodológica en mindfulness tendría que haber una conversación interconectados en donde los distintos paradigmas o formas interactuaran entre tercera persona y primera persona. No estoy de acuerdo con que sea el fin de la epistemología como paso a la hermenéutica, sino que diría que deberían interactuar ambas posiciones. O sea, se va desde ciencia normal a ciencia revolucionaria, desde epistemología a hermenéutica, desde confrontación a conversación. Creo que calza mucho más con mindfulness, con compasión y con toda esta tradición contemplativa, además de fundamentarse científicamente en la ciencia normal. No entrar a la ciencia, ciencia revolucionaria quiere decir entrar a un cambio de paradigmas, pero el cambio de paradigmas supone cambios en varios niveles, metateóricos, teóricos, metodológicos. A veces hay solo cambio teórico. Yo creo que la inacción es un cambio metateórico y metodológico, y iría por la vía de la conversación, no de la confrontación. Ahora, cuando pasa la hermenéutica como formación, no como capacitación, desde Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty, o sea, con esta posición fenomenológica, a la elección de un vocabulario, aparece entonces sacar la representación como que es lo central, y lo principal sería la encarnación. Esto es complejo porque tendría que uno incluso plantearse la forma en que aborda la imaginación en las prácticas contemplativas. Tendría que abordarlas de una manera no como que la imaginación es menos que la percepción, sino que la imaginación es una facultad humana que puede mover hacia el amor y la compasión. Ahora, si vemos rápidamente la definición de mindfulness que ustedes conocen, hay varios discursos, se reconocen en 4, por ejemplo, se habla de la definición de Langer, que es más social, la de Kabat-Zinn, que es operacional, la de neurociencia, y las de budismo, que a veces son budismo occidental también. Pero vamos a ver definiciones más centradas en la definición científica y que tiene un fundamento neurocientífico. El enunciado central de Kabat-Zinn, que todos conocen, por supuesto, si están relacionados con esto, y si no, bueno, este es el momento de prestarle atención, pero dice prestar atención de una forma particular intencionalmente en el momento presente sin juicio. Yo quiero volver al final a la definición operacional después de pasar por la fenomenología de Varela. Son los 3 los componentes: intencionalmente, centrado en el presente, ausencia de juicio. Se ha dicho que la repercepción es como el mecanismo que subyace a todo esto. Creo yo que incluso la palabra repercepción está en vez de poder poner conciencia o autoconciencia. Y creo que la revolución que supone que trae Kabat-Zinn viene con Chalmers, que vuelve a plantear frente al giro lingüístico del cual hablamos hace un rato, vuelve a plantear la noción de conciencia en 1995-96, imagínense, final del siglo pasado. En el 95-96 está tomando esa tradición Varela, y Kabat-Zinn está actuando en esta línea. Lo que dice Chalmers es que hay 2 problemas importantes. Uno, el que se llama, según como él lo denomina, el problema fácil, que es decir, el cableado eléctrico. Como cuando tú ves a Matthew Ricard, lo ves conectado por todos lados y dices qué maravilla, se le activó esta zona cuando él estaba con amor. Pero ¿qué experiencia de amor tiene Matthew Ricard? Ese es un punto que nos aclara la neuroimagen. Y ese es el problema difícil de la conciencia. Y ese es el punto donde la inacción aporta y donde mindfulness puede aportar. Pero para eso necesita esta circulación metodológica. Se discutió bastante acerca de este mecanismo por Shapiro, quien tomó los 3 componentes, y esto supone un cambio
tengo que cambiar esto ahora, en que, por ejemplo, cuando yo digo yo no soy mis pensamientos, aquí yo creo que es más profundo, sí, es verdad. Eso lo usa en BCT muy fuertemente. Cuando yo soy capaz, a través de la conciencia, de diferenciarme del objeto intencional y que aparezca yo. O sea, cada vez que yo enfoco la conciencia como autoconciencia, lo que nosotros llamamos no identificarse, dejar pasar el pensamiento, no identificarse, se le dice a las personas, ánclate en la sensación, sitúate ahí. Si tú mantienes ese tipo de prácticas, estás trabajando con un fenómeno de autoconciencia que tiene que ver con una manera de entender la intencionalidad, fenomenológicamente. Ahora, voy a entrar al tema de la fenomenología, extendiendo ese diálogo con la hermenéutica. Yo diría que el primer paso de la fenomenología, que tiene esta tradición cartesiana, básicamente lo que quiero decir es que la fenomenología quedó anclada al modelo sujeto-objeto. Entonces yo creo que si se amplía hacia la hermenéutica de Heidegger, Husserl pasa a Heidegger, Heidegger pone el tema del mundo, no de la percepción de objeto. Esto es interesante, porque quiere decir que cuando yo soy capaz de poner en juego mi conciencia, estoy en un dominio que es como un metanivel respecto de los objetos que tengo dentro de mi campo de conciencia. O sea, cuando yo atiendo a la experiencia, cuando digo experiencia de ser en mindfulness, experiencia de ser no es un objeto, no es ante los ojos, no es algo que se representa. Es una experiencia que involucra un ser en el mundo, un ser no abstracto. Y esa apertura es no objetual, es pre-objetual, es pre-reflexiva, es al mundo, no la totalidad de objetos, sino que a los nexos. Y yo creo que mindfulness, compasión, contemplación, se pueden ayudar a explicitar estos nexos. Si vamos más allá de representar o referir, podemos ver que cuando uno tiene una vivencia intencional, en el modelo tradicional se cree que es un ego referido a un objeto. Y el ego referido a un objeto no es lo mismo que un ser en el mundo, porque entonces se plantea la representación. Yo diría que lo que está en juego más bien es cómo yo podría comprender que la experiencia de mindfulness me saca de la representación de objeto del mundo y de la representación de objeto de mí, me vuelve a la experiencia primordial encarnada con mi cuerpo, y en esa experiencia primordial encarnada, prereflexiva, atencional, yo siento que cambio mi relación conmigo mismo y con los otros. Yo diría que lo más importante aquí es que hay esta asimetría epistemológica entre la tercera y la primera persona. El mundo de la ciencia que hemos tenido está en tercera persona, pero la experiencia nuestra está en primera, y eso provoca una asimetría. Si extendemos la metodología de mindfulness, vamos a tener una metodología que, además de atender a los aspectos objetuales, puede atender ese primordial. Quine dice, por ejemplo, que cuando la entrada es lingüística, no hay fact of the matter, no hay cuestión de hecho. Aquí hay un tema complejo a discutir, difícil, porque si yo no me baso en la representación exacta de la realidad, sino que en la experiencia constituyendo el mundo, quiere decir que no hay a priori un fact of the matter.
Y si yo digo que si no hay un fact of the matter, no puedo alegar o decir que yo soy el que tiene el acceso privilegiado. Eso involucra conversar. Tengo que conocer cómo ven el mundo los otros. Si se extiende esto, moveríamos desde Husserl a Heidegger, desde la reflexión hacia una fenomenología que está en lo prereflexivo, básicamente. Yo digo que mindfulness es una experiencia prereflexiva. La puedes aplicar también al momento reflexivo. Pero cuando se habla de traer fenomenología a mindfulness, se habla de la reducción trascendental. Varela también toma eso. En eso no lo puedo seguir. Pero el mundo, la vida, se te da en un momento en que tú no estás reflexionando. Tú estás en el mundo. Ya está pasando. Ya llegaste cuando esto estaba. Y en ese contexto tomas conciencia. Entonces, la experiencia prereflexiva me parece, con esta intencionalidad operativa, no conceptual, no cognitiva, con la que yo me vinculo conmigo mismo y con los demás y constituyo mi mundo, es algo central en mindfulness. Entonces, el paso de Husserl hacia Heidegger permitiría entender cómo es que Merleau-Ponty, por ejemplo, pasó por Husserl, tomó Heidegger, pero creó una fenomenología de la percepción donde dijo que lo principal era la intencionalidad operativa, y eso es lo que tomó Varela centralmente. Pero por otro lado, Varela, respecto al modelo de los tres componentes, yo creo que permite pensar básicamente la percepción como repercepción, y la repercepción la permite pensar como percepción encarnada, entonces, no como percepción de objeto. De modo que si el mecanismo básico de mindfulness es la repercepción, tendríamos que decir qué estamos entendiendo por percepción o repercepción. No es percepción acerca de percepción, que es como el objeto, sino que es una conciencia con la cual yo me constituyo en el mundo, conectado con los demás en el mundo de la vida, lleno de sentido. Y creo que esa mediación la da Heidegger, porque sale de la idea de la reflexión como único camino para expresarse. Está conectado con la atención. Estoy tratando de pasar la lámina también ahora. Muchas gracias. Aquí quiero hacer una reflexión breve entrando entonces en las ciencias cognitivas. Después de esto de haber hablado de la problemática, de verlo como encarnada, como una enactuación, de ver las definiciones de mindfulness centrándonos en uno de los componentes, de ver esta ampliación fenomenológica hacia Son dos los puntos fenomenológicos. La fenomenología que se llama del acto intencional, donde yo hago la reducción fenomenológica, o sea, suspendo la realidad del mundo y me pongo en la conciencia, pero está esta otra fenomenología del mundo de la vida, que es la actitud natural. Entonces, cuando han pensado fenomenológicamente, los autores han traído a la reflexión a la meditación o a la mindfulness, como si fuera un acto reflexivo. Y mindfulness es prereflexivo, por lo tanto está conectado con otra dimensión. Varela pasó por Heidegger, Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty, y como quería volar hacia la escuela de Kioto, lo superó rápidamente, pero abrió el campo a la fenomenología con la meditación y aportó la percepción. Pero no quiso adoptar el punto de vista de la intención, o sea que en el debate que hubo entre el 2004 y 2006 dentro del mindfulness acerca de que si son tres o dos componentes, si la intención va o no va, Varela habría dicho no va. Yo creo que va y que abre, pero como intención primordial encarnada, no como intención cognitiva.
Las ciencias cognitivas están orientadas a explicar los mecanismos de cognición. Yo diría que el mundo antiguo, quiero decir antiguo en el sentido de la ciencia, del empirismo lógico, cuando quiebra, cercano al inicio de la Segunda Guerra Mundial, pasa todo eso a las conferencias Macy en Estados Unidos. Y las conferencias Macy empiezan a hacer un desarrollo. Era todavía empirismo lógico, pero en medio del desarrollo viene la crisis de la que hablamos hace un rato cuando hablábamos de Quine, de Wittgenstein, de Sellars, de Rorty, que rompen con la epistemología, rompen con la determinación absoluta. Entonces, las ciencias cognitivas reconocen tres momentos: el cognitivismo, la emergencia, la inacción. El cognitivismo es la idea de la mente como un computador, pero subpersonal. Hoy día diríamos que no podemos ser un software y un hardware separado. Eso es cartesiano. El conexionismo aparece con la idea de que hay estos procesos no solo top-down, sino que bottom-up. Yo diría que la neurociencia, que fundamenta definiciones de mindfulness, está muy en el conexionismo actualmente. Creo que Varela se basa en el conexionismo y da un paso hacia la inacción. O sea, propone la metáfora de la cognición como algo temporal que responde más a repeticiones, perdón, que responde más a perturbaciones que a repeticiones. O sea, para mantener el equilibrio entre el sí mismo y el mundo, no se trata de repetir un mecanismo, sino que se trata de poder interactuar en base a las perturbaciones. Si ahora decimos que los problemas que vienen a mí cuando voy a la sensación, a la emoción, al pensamiento, son perturbaciones, ¿qué es lo que es mindfulness? Es una manera de reequilibrar la continuidad del sentido de sí mismo, aunque haya impermanencia. Y eso significa abrirse a un sentido del sí mismo que no es la mismidad, sino que también se llama la ipseidad, la apertura a la experiencia donde está el otro. Pero posiblemente las traducciones o las interpretaciones que hacemos de mindfulness basado en el budismo tienen de abajo una emergente con el no yo, porque se cree que el yo es la mismidad, el sí mismo, la identidad es la mismidad. Pero la identidad es un concepto denso, según Geertz, usando la terminología denso de Geertz, pero según Ricoeur es denso. O sea, se puede entender como mismidad, continuidad o aperturidad. Mindfulness va por la aperturidad, pero no tiene un concepto al respecto, entonces habla de no yo. No digo que mindfulness necesariamente. Pero... Ahora, el dinamicismo es la forma actual en que se desarrolla este modelo, donde la neurofenomenología cruza la experiencia de tercera persona objetiva con informe en primera persona. Yo digo que esos informes en primera persona están mediados por la segunda persona. ¿Qué hace una persona que hace terapia? ¿Qué hace una persona que escucha a otro? ¿Qué hace una persona que guía a otro? Es segunda persona que hace aparecer a la primera persona. Ahora, mirando la tradición de lo que era una persona, o las dimensiones eran cuerpo, alma, espíritu, se tradujeron en el giro lingüístico del siglo pasado como conducta, mente, concepto. ¿Para qué vamos a decir que era conductista la psicología hasta los años 60? Apareció la mente recién en los 60, 70. Y que lo que dominó siempre fue el concepto. Frente a eso, se trata de tener un sentido preconceptual. Una mente encarnada, un cuerpo vivido. Entonces creo que la posición de Varela responde al nihilismo. En vez de espíritu, vamos a hablar de conciencia plena. En vez de alma, de mente encarnada. En vez de cuerpo presente. Traje alusión aquí a las dos tradiciones de la religiosidad A y B, de Kierkegaard. La religiosidad A se refiere a el cristianismo, porque es protestante. Roberto, Y la Roberto, religiosidad B perdona. se refiere... ¿Estamos en el Roberto, tiempo? no, Roberta, no sé si me escuchas. Por tener un poco pendiente el tiempo que nos estamos pasando un poquito, por darte 5 minutillos más de Estoy cortesía. terminando ahora. Muchísimas Esto es lo gracias. último. Sí, y el otro tiempo es el tiempo de Buda,
que es quiero decir, la tradición, que sería el desapego. Entonces tenemos el compromiso del desapego. Llego hasta aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Perdón por cortarte justo ahí en el final. Bueno, y ahora vamos a dar paso a María Teresa Pous, licenciada en Filosofía, máster de Mindfulness en la Universidad de Zaragoza y escritora de Mindfulness y Sincronicidad. Cómo percibir y crear nuestro destino. Gracias, María Teresa, y gracias por ser aquí la presencial y mantener el tipo delante de todo el mundo. Bueno. Muchísimas gracias. Más o menos media horita. Sí, me avisas si me paso, por favor. Gracias, Marta. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la oportunidad de poder compartir unas reflexiones, unos conceptos, ya veremos, ¿eh? Saludos a todos los de la sala y a los que están en casa, que creo que es bastante gente, que están online. Yo de hecho pensaba que estaría sola en la sala, porque como era yo sola, pensé no llevo PowerPoint, porque aparte que me gusta más hacerlo así, pero saludos y estoy muy contenta y un saludo muy grande a los que están en casa online. Bueno, en este importante congreso. Para empezar, es que desearía hacer una pequeña práctica, muy pequeña, unos minutitos que jamás son perdidos, lo sabemos, sino que son ganados, para conectar con nuestro interior y para tal vez conectar con lo que vamos a intentar de tratar hoy sobre el mindfulness y la relación con las sincronicidades. Entonces, a ver si estos 3 minutos nos ayudan entre todos a lograr esto. Entonces, os invito a... Estamos sentados ya, pues bien. Nos colocamos en postura de meditación. Os invito a cerrar los ojos, a tomar conciencia del cuerpo, a intentar constatar cómo tenemos los músculos faciales, si a través de nuestra atención plena podemos relajarlos, si tenemos la columna vertebral erguida pero no rígida, y todo el cuerpo en general, si podemos irlo calmando a través de calmar la mente. Para ello vamos a acompañar con la mente nuestra respiración. Simplemente acompañándola con este foco de la mente. Una vez vayamos conectando ya con nuestro interior y con esta calma mental necesaria, voy a proponeros acoger, visualizar o vislumbrar algún momento importante de nuestras vidas, cada uno de la suya, que haya sido decisiva para algo o hermosa, con una potencia especial, a ver si lo podemos identificar. Y si no se puede ahora, ya nos hemos preparado un poquito
para a lo largo de la charla o después por la noche quizás, cuando surja. Pero a ver si podemos encontrar algún momento importante de nuestra vida, decisivo. En el caso de que lo hayamos encontrado, seremos más conscientes de él, de esa energía de felicidad o de importancia para nuestra vida, y podremos siempre volver a él de una forma tal vez más clara, más consciente, y si no, en algún otro momento puede surgir. Es una práctica muy cortita, ya podemos abrir los ojos si lo deseamos, movernos un poco, y ojalá que con estas meditaciones pues poco a poco vayamos teniendo la mente más abierta, estos espacios que nos genera entre pensamiento y pensamiento que detectamos en las meditaciones nos abren la mente. Bueno. El título, vamos a ello, Mindfulness y sincronicidad. ¿Cómo percibir y crear nuestro destino? Vaya tema. Es un tema crucial, es un tema tratado, es un tema entre filosófico, científico, psicológico y espiritual. De hecho, es hablar de la vida, es hablar de nuestra vida. Es hablar de la vida, o sea, de algo más importante, ¿se puede hablar? No lo sé. Es un tema tratado por muchos científicos de renombre, de mucha importancia, por psiquiatras muy significados, por psicólogos importantes, por filósofos también, y algo que aunque no se conozca tanto, pero también por escritores. Por grandes escritores, algunos con mucha conciencia de qué son las sincronicidades y otros tal vez con no tanta, pero que su obra está llena de sincronicidades en realidad. Se me ocurre, cuando estaba preparando todo esto para, digamos, este momento, se me ocurrió pues, uno de estos autores que es Paul Auster, que a lo mejor es de los más conocidos o más actuales. Tiene un pequeño libro, que es una pequeña joya, que a lo mejor muchos lo conoceréis, que se llama Cuaderno Rojo. ¿Lo conocéis, el libro? Es una delicia. Es una delicia, habla del misterio de la vida, todos son historias muy misteriosas, reales todas, que le han sucedido a él y a alguna persona, digamos, de su entorno más directo. Lo recomiendo, es especial. Bueno, este tema de hoy, nuestro destino, en realidad abraza nuestra vida porque involucra realmente a todo nuestro ser. Antes de entrar a definir un poco, digamos, más a fondo qué es una sincronicidad, vamos a referirnos muy brevemente a hablar del destino, porque las sincronicidades realmente importantes van modelando y van dirigiendo un poquito nuestro destino. Al hablar de esto, bueno, hay que hablar de Jung un poquito, al tratar del destino. Él se formula una pregunta clave, a mi modo de ver, y a lo mejor nos la podríamos formular nosotros, ahora o en cualquier momento. Es esta. ¿Qué nos lleva a escoger nuestro propio camino? ¿Qué nos lleva a escoger nuestro propio camino? Él dice a elevarnos, porque cualquier camino que podemos coger muchos, a lo mejor nos lleva a la infelicidad. No, él se refiere al camino que de alguna manera nos eleva.
a elevarnos por encima, él dice, de las conveniencias. ¿Qué es pues lo que nos inclina de una manera inexorable, dice él, en nuestra vida hacia la decisión de lo extraordinario? No hacia lo que nos marcan a lo mejor las tradiciones familiares o unas normas regidas por la economía, digamos. No. Algo fundamental para nuestro ser. Hay caminos un poco trillados, un poco gastados, un poquito sin sentido para nosotros, que a veces los escogemos. A veces porque no estamos demasiado preparados, porque no hemos pensado a fondo sobre estos temas, pues no escogemos, no sabemos realmente nuestra alma en qué va a sintonizar de verdad y en qué va a sentirse plena. Entonces, él se refiere a esto, a este destino para cada uno un poco extraordinario, que no es fácil a veces encontrarlo, pero que realmente el camino sería poder encontrarlo y brillar, digamos, cada uno, porque cada uno podemos brillar. Jung escribe, la auténtica personalidad siempre tiene un destino. Y todos tenemos una auténtica personalidad si la encontramos. Siempre tiene un destino, cree en él y él dice, lo venera este destino como un Dios, a pesar de que se trata, según diría el hombre corriente, de un sentimiento de determinación individual. O sea, para el hombre corriente no sería algo que se produce, algo que de una fuerza, digamos, tal vez superior que te va guiando. No, un simple sentimiento así, pero no. Pero para Jung el destino fundamental, este destino, digamos, un poco extraordinario para cada uno, es como una ley divina, dice él, y de la cual si uno está abierto, si uno va haciendo esa apertura de corazón y mental, puede irlo dilucidando, puede verlo. Es el ser llamado que decían los clásicos de la antigua Grecia y Roma, decían ser llamado por una voz. Ese Nietzsche también hablaba mucho de esto, ¿no? De seguir la voz, pero que es seguir la voz del propio interior, de esa sabiduría en mayúscula. Para entrar en la comprensión de lo que son las sincronicidades en nuestro destino, es fundamental tener presente una cosa, que es la interconexión entre nosotros y lo demás, y todo lo demás, y todo lo creado. Yo para dar esta imagen hoy no he traído PowerPoint porque siempre me gusta más hacerlo así. Pongo una imagen, una foto, digamos, hecha por mí, la que más me gusta del mar. Yo vengo de una tierra de mar como alguien más que está por aquí. Entonces siempre pongo la imagen del mar, ¿no? Porque, digamos, cada gota de agua es lo que conforma el mar y cada gota de agua somos cada uno de nosotros que conforma esta totalidad, esta unidad. Bueno, pues esta visualización, que hoy no la pongo, sirve, es potente para ver la conexión necesaria entre todos. Hay una pregunta también fundamental que es ¿cómo podemos percibir estas sincronicidades? Que antes de definirlas un poco más a fondo, podemos llamarlas, para entendernos, momentos importantes y culminantes de nuestra vida con significado. Ya diremos más cosas, pero de momento quedémonos con esto. Momentos importantes para nosotros, para darnos un sentido de nuestra vida. Bueno, ¿cómo podemos ver que están ahí? ¿Cómo podemos ser capaces de percibir, llamémosles señales, llamemos intuiciones, que es fundamental para ello, como sea, ¿Cómo podemos verlo esto? Bueno, aquí aparece ya nuestro querido mindfulness, Aquí aparece, es inevitable, Juega un papel básico. Si ahondamos en el tema de las sincronicidades, pues nos damos cuenta que las cualidades que se entrenan en el mindfulness son esenciales. Aquí, como casi todos debemos ser practicantes de mindfulness, sabremos el por qué son esenciales. Bueno, no voy a preguntarlo, El mindfulness, la atención plena a través de las prácticas formales, a través de las prácticas informales, a través de lecturas inspiradoras, a través de la música que de alguna manera eleva nuestra vibración, a través de tantas cosas hechas con atención plena, todo esto nos ayuda a desarrollar estas cualidades del ser. Estas cualidades
necesarias que nos permiten percibir lo que sucede a nuestro alrededor en cada momento, que sucederán coincidencias sin valor, digamos, y sucederán coincidencias significativas que serán sincronicidades, que tendrán mucho valor y que si estamos despiertos nos ayudarán a encaminar o a seguir un poco nuestro destino. Bueno, estas cualidades que la atención plena nos entrena, lo sabemos, son la calma mental, que es fundamental, es lo básico para todo lo demás. Sin calma mental difícil que entre todo lo demás. La curiosidad, la mente abierta, el no juzgar, el darnos cuenta que estamos juzgando todo el rato, la amabilidad, la quietud, el amor, el silencio y la unidad, digamos. Bueno, yo pensaba cuando lo escribía, digo, estos momentos de hoy, de ahora mismo, también son una invitación a ser lo que somos, por supuesto. Hay muchos practicantes muy entrenados y hay alumnos de primer curso del máster que a lo mejor no lo están tanto, o a lo mejor más, porque a veces no depende del tiempo, sino de la calidad, de la fuerza, de la intención. Pero siempre es bueno recordarlo, ¿no? Que si acaso desde este mismo instante podemos llegar a sentir, a ser lo que podemos ser o lo que somos, entregándonos a la vida, entregándonos a nosotros, a los demás y a la vida. Estamos en un congreso, parecía más una cosa más académica, yo pensaba empiezo con una meditación, pero es que es fundamental, es que lo académico no tiene sentido si no tiene alma tampoco. Por tanto, aquí en cualquier lugar es muy importante aterrizar en el momento presente, porque esto es el todo, para vivirlo en plenitud. No solamente estar en el momento presente juzgando, porque podemos estar muy presentes juzgando, entonces no sería vivirlo en plenitud, experimentándolo, entregándonos. Podríamos decir, que yo siempre lo digo, siempre lo saco, porque es que lo encuentro precioso lo que escribía Thich Nhat Hanh, que cada momento es un diamante, nos traiga dolor, nos traiga alegría, si lo cogemos como un aprendizaje, como algo que nos ayuda a ser más nosotros, a conectar con lo más sagrado, con lo que sea, pues es eso. Y podríamos decir que las cualidades desarrolladas con mindfulness son una condición necesaria o muy importante para percibir las oportunidades que la vida nos da a través de estas sincronicidades. Y así es como se va creando nuestro destino. Bueno, ¿qué quiere decir la palabra sincronicidad? Bueno, es fácil, Es una palabra que proviene del griego, que tiene un prefijo que es sin, que quiere decir unión, y cronicidad, que viene de cronos, que quiere decir tiempo. O sea, unión en el tiempo. Unión en el tiempo de dos cosas para producir algo importante en las personas o la persona que lo vive. Es eso, que de hecho fue el término escogido por primera vez por Jung, porque él trató a fondo por primera vez este tema de las sincronicidades y escogió esta palabra, unión en el tiempo, dos sucesos que se unen en el tiempo mediante, digamos, una fuerza conectiva, algo que los conecta, algo que conecta dos sucesos y que son importantes para la persona que los vive. Es una coincidencia, digamos, que no es racional, no hay una causa producida directamente y claramente por la persona, sino que surge y que tiene un valor muy importante si estamos despiertos y lo vemos para la vida propia. Entrar en este mundo no es nada intelectual esto, que se puede intelectualizar, pero es algo experimental. Entrar en el mundo de la sincronicidad es entrar en algo tan grande, como hemos dicho, como entrar en nuestro destino. Pero no es nada esotérico. A veces alguien me dice, ¿es algo místico esto? Yo digo misterioso, tal vez sí, porque no estamos habituados, no estamos acostumbrados a entrar en nuestro laboratorio personal y trabajar en lo que hay y lo que vamos recibiendo. Pero no es místico ni es esotérico.
¿eh? Por lo tanto, es muy real, es muy de persona, yo digo, corrientes como yo, como, no sé, como mucha gente, ¿no? O sea, no es para grandes místicos, que en nuestra cultura los hay, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, etcétera, etcétera. Pero no, esto es para todo el mundo, ¿eh? Para todo, pero tenemos que trabajar un poquito para ello. Bueno, el tema de las sincronicidades lo trata a fondo la psiquiatra que a mí me gusta mucho y que seguramente, casi seguro que la conocéis, la Jensine Odabolen, que es apasionante. Tiene un libro que no es tan conocido, pero a lo mejor en este mundo nuestro sí que lo será para vosotros, que se llama El Tao de la Psicología. Es extraordinario para mí este libro, es muy bueno como todos los suyos, como todos los de ella, pero como en este tema trata tanto sobre las sincronicidades, pues para mí es fundamental para este tema. Tiene una parte teórica que ella va entrando y va explicando, y otra parte muy importante que explica sus sincronicidades, cómo en su vida ha ido viendo. Generalmente cuando eres pequeño, joven, no te das cuenta de qué hilos han marcado tu vida y te han dirigido hacia algo. Pero cuando tienes una cierta edad y has tenido oportunidad de entrar en ti mismo, de tener esta suerte que tenemos de encontrar mindfulness y otras cosas, porque hay muchísimos caminos en este mundo para ir encontrando, pues bueno, este libro para mí es fundamental y explica de una manera muy clara lo que ella ha vivido sobre la conexión de ella, de su vida con el todo, digamos. Y explica esta conexión de lo existente con todo, entre todo lo creado, que se trata en realidad de la unidad y de la no dualidad. Después de tener la definición básica de sincronicidad, insistimos en el nexo, porque estamos en un congreso de mindfulness, insistimos en el nexo entre mindfulness y sincronicidad. Calma mental, espacio no saturado, apertura para una percepción correcta, para reconocer el apego al sufrimiento, paso previo para poder liberarlo. Hay una pensadora muy importante, que esto no lo tengo aquí, pero bueno, me sale ahora, que la conoceréis, Etty Hillesum, es una gran escritora y filósofa conocedora de Jung, que murió en Auschwitz muy jovencita, pero ha dejado un legado brutal. Y entonces ella decía que parece que estamos agarrados, apegados al sufrimiento como forma de justificar nuestra existencia. Es un mecanismo complejo tal vez, pero es muy, reflexionándolo yo, lo vi muy claro en algunos momentos incluso de mi vida. Parece que para justificar nuestra vida, como si no fuéramos dignos, somos luz, somos dignos de todo, pero algo de pequeños o a través de muchas cosas, pues parece que no. Y entonces este apego al sufrimiento, reconocerlo, analizar, hacer un poco de autoconocimiento, nos lleva a autorresponsabilizarnos también de este sufrimiento y a liberarlo, a liberarlo. El mindfulness, bueno, nos conecta, lo sabemos, y nos entrena para todo ello. El dolor, la vida estará momentos de dolor inevitable, porque es así. Enfermedades, en fin, ya lo sabemos. Y esto no lo podremos evitar a veces. Pero ese apego a ese sufrimiento, como para que nos dé el valor de nuestra existencia, eso sí, que si somos conscientes y lo trabajamos, podemos evitarlo. Bueno. Ese estado de conexión que hablaba Jensine Odabolen, de no dualidad, de fluir, es necesario para reconocer los momentos sincronísticos, porque si nos vemos aislados del todo, desconectados del todo, esta conexión entre dos sucesos que son las sincronicidades no se pueden producir. Entonces, tendremos que comprender que nosotros somos uno con todo. Son valorar estas coincidencias con especial significado en nuestras vidas, que pueden ser de índoles muy diversas. Encontrar un libro cuando tú necesitas sobre un aspecto concreto que no sabes por dónde tirar. Encuentras uno y dices, bueno, es este. Pues has existido tú y has existido el libro y a lo mejor no buscabas el título de ese libro y es una sincronicidad porque allí encuentras una respuesta o en una charla con alguien o otras cosas.
Bueno, la sincronicidad, algunas definiciones más. Jung fue médico, sabéis todos, psiquiatra, autor de muchos libros, bueno, un investigador del ser en absoluto y un investigador como ningún otro, no, como muchos, ¿no? De las sombras. Y por eso nos ayuda a acercarnos tanto a la luz. Porque de alguna manera, iluminando las sombras, pues podemos hallar la luz. Comprendía la sincronicidad como un principio conector. Esto lo dirán los físicos, si tenemos tiempo de tratar un poco algunos físicos muy importantes que han dado autoridad a la sincronicidad, veremos esto. En la sincronicidad, él detectó la existencia, en realidad, de un principio conector acausal, o sea, sin una causa racional, manifestado en estas coincidencias significativas, que se refiere al vínculo entre estos dos sucesos que decíamos, la existencia de un libro que tú no sabes que existe y tú vas, lo encuentras y te da una respuesta. Puede ser este acto tan sencillo una sincronicidad. Se trata de una conexión que no puede explicarse a través del proceso causa-efecto. Si tú llamas a una persona quien sea, coges el teléfono y lo llamas, tienes una intención racional de preguntar a lo mejor algo importante a esa persona. Pero si el otro descuelga el teléfono y te responde, bueno, pues ha habido una conexión y ha habido y tal, pero es una cosa causa-efecto porque tú lo has condicionado, o sea, tú lo has creado. Hablamos de esto, de coincidencias que aparecen en la vida y por eso hay que tener la mente tan abierta, que te aparecen continuamente, tal vez de muy significativas, en algunos momentos no, pero en otros sí. Por ejemplo, son las coincidencias en donde no hay respuestas, como decimos, causales. Cuando una persona tiene un sueño, un pensamiento, una premonición, y se produce el acontecimiento. Por ejemplo, a mí me ha pasado eso tan típico, que a lo mejor a muchos, yo me acuerdo ya en la época universitaria mía, que me acuerdo que más de una vez pensé en alguien que hacía tiempo que no veía y después saliendo a la calle, pero ese mismo día, después del sueño, encontrarme esa persona que para mí había representado, estoy pensando en una en concreto, algo importante para mí, que deseaba verla, pero que no tenía ni idea porque hacía tiempo y me la encuentro al día siguiente del sueño. Esto es típico, esto es una sincronicidad, porque fue importante para mí encontrar a esa persona. Bueno, pues sí podemos... ¿Se acaba? ¡Oh! De verdad, no puede ser. Marta, ¿sí? ¡Oh! Pues mira qué mal lo he calculado yo esto. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto? ¿Cuánto lleva? Poco, ¿no? ¿Cuánto lleva? ¡Ay! Las 30. Llevo... Dejamos 4 de cortesía. Un poquito más, un poquito más. 4, que tenemos a Martina. Un poquito, vale. Bueno, nada. Os quería hablar de unos científicos que voy a comentar solamente el nombre porque quiero acabar con una cosa bonita, que esto también lo es. Hay unos físicos, Pauli, que fue un gran premio Nobel de física, que se unió con Jung para estudiar las sincronicidades y le da un valor y una autoridad enorme que un premio Nobel de física estudie este tema y trate de una cosa que él llama el patrón abstracto que se oculta debajo de las coincidencias, que es ese principio conector que decía Pauli. Todos estos científicos que os quería hablar y no hay tiempo, pues hablan de esta fuerza interna que conecta dos sucesos. Es una fuerza invisible que, en fin, que ellos han comprobado en laboratorio a través de experimentos concretos que existe. Hay otro científico que se llama David Pitt, que es muy importante, bueno, os iba a decir quién era y tal, no hay tiempo, que llamó, pero muy importante, llamó a la sincronicidad majestuosa, es un físico también, majestuosa fuerza, una fuerza asociada con una gran activación psíquica generada por estos dos sucesos. Bueno, no, es que casi no tengo, si no tengo tiempo de hablar de nada. Tenía más definiciones de Chopra y tenía unas de muy importantes, pero bueno, de un científico, un gran médico argentino que se llama Zancoli, no sé si os suena, que un libro que se titula El misterio de las coincidencias, que es fundamental. Ha hecho una investigación profundísima acerca de todo esto. No puedo hablar de él, Pero bueno, pues acabamos.
entrenarnos en todo ello, en la atención plena y en estar atentos a las sincronicidades, a estos momentos importantes en nuestras vidas que nos pueden hacer cambiar de camino, de encrucijada y conectar con nuestra alma, requiere valentía y ternura. La gran escritora danesa, que estuvo años viviendo en África, Karen Blixen, decía, sin valentía no hay manera de vivir. O sea, por una parte la valentía. Y un lama tibetano, Lama Yese, que es muy conocido, tiene un libro precioso que se llama No agua para chocolate, no, cuando ya no queda chocolate, que tiene un sentido del humor increíble, a lo mejor lo conocéis, Lama Yese, que trata del sufrimiento y de la felicidad. Dice, en un capítulo maravilloso sobre el esfuerzo y la expectativa, dice, no tienes que forzarte. No dice esforzarse, es otra cosa esforzarse. Esforzarse es más suave. Forzarse tal vez sí. Forzarse. Hay un método muy tierno. Él dice, si la mente está poseída por la expectativa, que no es el propósito ni la intención, es otra cosa, no puedes permanecer en calma ni relajado. La expectativa no es necesaria. Una vez que te sitúas en el camino correcto, los logros vendrán de motu propio, dice él, de motu propio. Tu felicidad es limitada porque funcionamos dentro de la dualidad. Y el poder de la mente es increíble y nunca... A veces sientes que tus sueños son imposibles, pero no lo son. Los seres humanos tienen un gran potencial, dice Lama Yese. Bueno, os quería hablar de un psiquiatra francés eminentísimo, que mejor lo conocéis, Christophe André, que nos habla de una serie de cosas fundamentales para eso, pero acabo, porque veo a Marta que me hace terminar, con un Upanishad, que es un fragmento de un texto sagrado del hinduismo, que os quería hablar antes y no puedo ahora, de lo que es la intención y de lo que es la acción. Dos textos preciosos y no puedo, pero bueno, acabamos con este Upanishad tan potente, que dice, tú eres lo que es tu deseo profundo e impulsor. Tal como sea tu deseo, será tu voluntad. Tal como sea tu voluntad, serán tus obras. Tal como sean tus obras, será tu destino. Y aquí se acaba. Muchas gracias por todo. Gracias. Gracias, Marta. Yo me pensaba que había calculado fantásticamente el tiempo y se ve que no. Siempre... De hecho, me encanta porque me has dicho, ¿puedo hacerlo más corto? Y te he dicho, venga. Sí, te lo he dicho, pero ves, no. No pasa nada, es normal. Esa es la pasión de compartir y de pensar que bueno, que te has preparado y puedes hacer un poco más. Gracias. Es normal. Ahora dejaremos, pues eso, que Martín también tenga su espacio, Hombre, igual que claro. todos. Entonces, aunque vayamos un poquito más tarde al café, está esa media hora, no pasa nada. Martín, no sé si me escuchas, voy a dar paso ya al último ponente de la mesa. Martín Reynoso, de Argentina, desde Argentina, mindfulness entre la casuística profesional y la investigación. ¿Cuál es la realidad de su impacto, no? ¿Cuál es en realidad su impacto? Perdóname. Martín, muchísimas gracias por la espera, muchísimas gracias por la paciencia y gracias por estar aquí. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes allí, buen mediodía en Argentina, buen día para algunas ciudades aquí de Latinoamérica donde es un poquito más temprano. Hay algunos alumnos de nuestra formación internacional que están también siguiéndonos, desde Colombia, desde Uruguay, desde otros lugares, Perú también. Entonces me interesa ser bastante puntual para poder liberarlos en algún momento también, a todos los que están siguiendo con un poquito con el reloj en la mano nuestra charla. Por eso voy a ser breve, pero voy a tratar de dejar en claro un poco los puntos que vamos a trabajar hoy. Agradezco profundamente a los speakers anteriores el marco, el aspecto más teórico y conceptual en el cual nos han ubicado, realmente temas que para mí son de mucho interés, en el caso de Rodolfo, porque mis padres son filósofos, así que mi vida ha transcurrido siempre dentro de la filosofía, me gusta mucho todo lo que hablaba él, autores muy y con un a mi etapa de crecimiento en la filosofía. Y recién a Teresa por también esto de la sincronicidad, me parece maravilloso y lo seguí mucho tiempo y me sigue llamando la atención estas coincidencias, estas causas o casualidades
de las experiencias que a veces tenemos, así que he seguido con mucha atención Pero lo que yo les traigo es algo como mucho más, podríamos decir, clínico, más tico de alguna forma en este momento, y tiene que ver con una experiencia de trabajo de 10 años en un instituto de neurociencias, donde teníamos un área que se llamaba, y existe aún, yo hace 3 años que ya no estoy allí, pero parte del equipo quedó trabajando y continúa trabajando, en un área que se llama Mindfulness dentro del departamento de psicoterapia cognitiva. ¿Qué me interesa resaltar de esta experiencia? Que esta área está enmarcada dentro del trabajo del mainstream del instituto y que el mindfulness es como un aspecto más dentro de la dinámica orgánica de trabajo que tiene esta institución. Dentro de lo que sabemos nosotros, es casi la única experiencia de este tipo en el mundo. En general, todos los servicios de mindfulness, si podemos llamarlo así, dentro de las instituciones médicas, en instituciones de salud, son como apartados donde distintas clínicas derivan a los pacientes para que hagan el programa, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de recibir a los pacientes. El propio Kabat-Zinn pasó por esa experiencia, la clínica en la cual desarrolló su trabajo en Massachusetts. Reciben la persona que llega, trabajan con ella, lo entrenan en mindfulness y luego la persona continúa su trabajo seguramente en las otras clínicas, en las distintas prácticas médicas en las cuales está. Pero allí se acaba como la historia, ¿no? En general, esa es la forma, el modus operandi de trabajo con mindfulness en el mundo. Nosotros tenemos una experiencia muy distinta en el sentido de que estamos bien en el mainstream, participamos de las reuniones de las distintas clínicas, participábamos del trabajo cuando nos tocaban pacientes, específicamente trabajar con pacientes y no solo con grupos, y podíamos de alguna manera escuchar las distintas perspectivas y aportar en relación a la forma de trabajar con mindfulness con esos pacientes, con lo cual que realmente yo que he tenido la oportunidad de estar en distintos lugares del mundo viendo cómo se trabaja con mindfulness, no lo hemos visto, ¿no? Es un privilegio para nosotros. Por otro lado, en ese momento en el cual esta experiencia se desarrolló, que comenzó en el 2010, todavía no contábamos quizás con los elementos científicos, con los recursos que nos permitieran sacarle más provecho y más jugo a la experiencia clínica, de tal forma que vamos a presentar algo de investigación que hicimos en ese momento, pero más que nada también lo que vimos en el día a día trabajando en el instituto. Y esto quiero decirles, es muy distinto estar trabajando con mindfulness, con un paciente o con una persona en lo cotidiano, día a día, a leer sobre mindfulness, a ver información relacionada con mindfulness actual, digamos, el impacto del contacto con la persona y con su mundo experiencial y sus características que lo hacen único, realmente hacen que esto sea como una brecha difícil a veces de superar, ¿no? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo bien claro para nosotros. Aquellos pacientes con problemas de déficit de atención, algunos déficits de atención e hiperactividad. Parecería que el mindfulness, si uno lee los libros o ve a veces distintas formulaciones en relación al mindfulness para estos pacientes, funcionará como un dedillo, ¿no? Como que funcionara perfectamente y justamente como tienen problemas de atención, se trata de entrenarlos en mindfulness para que desarrollen una mejor atención. La realidad es que nosotros en nuestra experiencia no observamos una aplicación que pudiera ser verdaderamente afín en muchos casos a estos pacientes. Y en realidad solo algunos pacientes y a veces en algunos casos luego de un trabajo neurocognitivo inicial de mejoramiento de sus funciones ejecutivas pudimos hacer algunos abordajes específicos. Pero mayormente nosotros no observamos eficacia del mindfulness en pacientes con déficit de atención. Entonces, una cosa es lo que a veces uno puede leer o puede de alguna manera hipotizar y otra cosa es la realidad. La realidad es dura, la realidad es la realidad. Y allí se acaban las palabras. Y allí es donde empezamos a ver verdaderamente cuál es el impacto que tiene el mindfulness en el trabajo clínico, que es un poco lo que vamos a ver hoy. El segundo ejemplo que les doy, y que es la investigación que vamos a ver más adelante. Nosotros hicimos una investigación para ver si aquellos estaba dentro de una hipótesis que trabajaba el equipo de laboratorio nuestro en neurociencia, una hipótesis que se llama Heartbeat Detection, que es cómo se detecta el latido cardíaco en la persona cuando la persona puede
detectar y seguir su ritmo cardíaco. Hay un ejercicio para hacer eso con el dedo que va acompañando el latido. Se supone que la persona tiene una mejor interocepción. Y la interocepción hoy en día en la ciencia está como conceptuada como muy importante para otros procesos como por ejemplo el de empatía, la empatía, como por ejemplo la compasión, ¿no? Entonces asumimos que es bueno tener una buena interocepción. Pero la realidad es que las personas que practican mindfulness en un programa MBSR de 8 semanas no mejoran específicamente la interocepción en cuanto a la percepción del ritmo cardíaco. Cuando hablamos esto con Mathieu Ricard, en una oportunidad que pudimos hablarlo, él me decía, pero ¿por qué no se practica específicamente eso en mindfulness, digamos? No se practica sentir el corazón o acompañar el latido cardíaco. De alguna manera nos daba a entender que no es un proceso que se pueda hacer simplemente por la práctica de mindfulness. Y entonces ahí tenemos otra cosa que nosotros asumimos. El mindfulness te permite estar en contacto con todo el cuerpo y con procesos orgánicos simplemente con practicarlo. Y parece ser que no es así. Parece ser que es necesario practicar mucho más para tener esa profundidad interoceptiva. Entonces, la realidad es muy fuerte en relación a lo que verdaderamente uno puede ver con nuestros pacientes o con las personas que trabajan. Y eso es un poquito lo que les quiero contar. Vamos a ver si funciona bien esto para pasar. Estoy intentando avanzar. Ahí va. Bueno, nuestra experiencia con los pacientes individuales que trabajamos en la clínica de INECO, Instituto de Energía Cognitiva, estaba orientado a hacer una intervención complementaria a otro tipo de intervenciones neurocognitivas, ¿no? Básicamente, a medida que nuestro servicio se fue afianzando, porque nosotros fundamos el servicio en 2010, y llevó cierto tiempo poder como de alguna manera aprender a coordinar y a trabajar en esta referencia y contrarreferencia con los otros médicos, con los otros psicólogos. Pero básicamente empezamos a observar la importancia del mindfulness para mejorar la cuestión, atención concentrativa, autorregulación de la atención, la regulación emocional y algunas herramientas relacionadas con el bienestar, sobre todo en el manejo de estrés, el manejo de la ansiedad, ¿no? Y el cultivo de hábitos saludables. Entonces es una herramienta complementaria a otras herramientas. Generalmente el paciente que venía por algún problema neurológico, podría ser de la clínica de stroke, podría ser la clínica de dolor crónico, podría ser de la clínica de ansiedad. En general el paciente venía por otra cuestión y recibía un conjunto de intervenciones, se le proponía un paquete de intervenciones para trabajar su condición clínica, que incluían a veces estimulación cognitiva, psicoterapia, intervenciones basadas en el arte, terapia ocupacional y recreativa, y a veces también entonces el mindfulness. Ese menú con el cual iba a trabajar el paciente era como preparado por el médico de referencia, por el médico de cabecera del paciente, y así fue como nosotros entramos para trabajar esto que les mencionaba, lo atencional, emocional, las herramientas de bienestar, y era muy difícil medir el impacto de lo que nosotros hacíamos porque estábamos acompañando una serie de intervenciones que acabo de mencionar. Entonces es difícil poder a veces valorar el impacto de lo que estamos transmitiendo, del entrenamiento que estamos transmitiendo, porque está a la par de otros aprendizajes que la persona está haciendo, ¿no? Eso fue y sigue siendo quizás el principal obstáculo para ver verdaderamente cuál es el impacto de un programa de mindfulness. De todas formas, del trabajo casuístico que nosotros fuimos observando, fuimos viendo en las distintas clínicas con los pacientes que nos tocaron. Nosotros observamos que en la ansiedad leve el mindfulness era una herramienta importante. En pacientes con ansiedad instalada, con patología instalada, de tipo ansiedad generalizada, tipo fóbico o panicoso, por ejemplo, no veíamos beneficios y de hecho eran pacientes que nosotros no abordábamos, como los pacientes con pánico, por ejemplo, o estrés postraumático, porque la realidad es que son pacientes que necesitan primeramente una intervención más cognitiva, una intervención más terapéutica, antes de poder iniciar el mindfulness. Y no en todos casos las personas se revelaban como afines a lo que estábamos haciendo. Tampoco observamos que el mindfulness no era especialmente útil para enfermedades cognitivas graves. Nosotros tenemos con brain injury, ¿no? Con daño cerebral, con problemas de Parkinson o Alzheimer.
Y la realidad es que cuando eran pacientes graves o pacientes con disminución cognitiva importante, tampoco veíamos un impacto positivo verdaderamente del mindfulness. Sí observábamos beneficios en pacientes con estrés, en algunos trastornos adaptativos, también en algunas cuestiones de trastornos de estrés. En algunos pacientes con déficit de atención también, en algunos pacientes con impulsividad, pero mayormente, como les decía, no tanto, ¿no? Entonces, fíjense, lo que uno va empezando a observar en la clínica con el paciente individual es la realidad del impacto de lo que la persona hace, ¿no? El alcance en términos de mejoramiento de su salud, que es lo que nosotros buscamos, ¿no? En alguna medida, más allá de que el mindfulness se trata de un abordaje donde lo primordial es la intención, lo primordial es comenzar a modificar ciertas pautas de vida y de formas con respecto a conductas y hábitos, nosotros tenemos que dar algún tipo de respuesta a que viene a aprender mindfulness con nosotros. Y la realidad nos fue mostrando que algunas personas tenían más posibilidades de beneficiarse del mindfulness y otras no tanto. En pacientes con trastorno del ánimo también teníamos que ver en algunos casos primero de estabilizarlos con terapeutas cognitivos, con el trabajo que hacíamos, y en muchos otros casos luego esas personas podían continuar con un programa complementario de mindfulness, a veces de manera individual o de veces de manera grupal. ¿Qué preguntas nos surgían a nosotros en la clínica, el trabajo clínico? ¿Es posible involucrar a pacientes con poca o ninguna motivación en la práctica de mindfulness? Piensen ustedes que a nosotros nos llegaban pacientes derivados por su médico de referencia que a veces no sabían qué era el mindfulness, que no tenían mucha idea de qué son las prácticas contemplativas, ni tenían experiencia anterior, por ejemplo, en yoga, algún tipo de práctica que lo pudiera acercar, tai chi, qigong. Entonces, verdaderamente el primer obstáculo con estas personas para poder ayudarlos es cuál es la verdadera motivación que tienen, cuál es la intención, el propósito de venir a hacer mindfulness. ¿Podemos ayudarlos a desarrollar eso primero antes de comenzar a entrenar? Es necesario que nosotros desarrollemos especiales para poder involucrar a esos pacientes en el entrenamiento. Es conveniente que el personal médico también se involucre en el entrenamiento de mindfulness para poder hacer mejores prescripciones, para pasarlo por el cuerpo y por la mente de ellos mismos antes de poder derivarlo o poder pensar en un entrenamiento en mindfulness. De hecho, pudimos hacer en el instituto capacitaciones para nuestro personal médico y realmente se veían diferencias con aquellas personas que podían hacerlo y podían comprender y sentir la práctica del mindfulness en sí mismos, ¿no? ¿Debe el mindfulness como área establecerse en la medicina convencional para facilitar el trabajo clínico? Si bien es una práctica complementaria generalmente en estos lugares, ¿podemos establecer el mindfulness verdaderamente como un área, como un espacio que se pueda trabajar específicamente, un servicio para trabajar específicamente mindfulness en el mainstream? En cuanto a los programas de grupo en estos años, estas son algunas referencias de nuestra casuística, de nuestro trabajo. Observamos un cambio, por ejemplo, importante en relación a la cantidad de personas de sexo femenino que iniciaron. En ese momento la categorización era femenino-masculino, muy dicotómica. En este momento suena como muy vieja, pero era lo que en ese momento registrábamos. El 80% eran mujeres. En la actualidad se fue modificando mucho eso. Observamos un cambio importante en el acceso que tienen las personas de sexo masculino a los entrenamientos en mindfulness, una apertura, una nueva forma de sumarse a este tipo de entrenamientos. La tasa de abandono en los programas en general se mantiene dentro de lo que se observan en los otros programas a nivel mundial. Observamos alrededor del 20%, ¿no? De 10 personas de un programa, 2 generalmente, aproximadamente, no continuaban el entrenamiento, no lo completaban, ¿no? El tiempo dedicado a la meditación, observamos durante estos 10 años un cambio importante, una disminución, seguramente por este avance de la tecnología y de esta dinámica que tenemos en el mundo, de 30 a 35 minutos a 20 a 25. El MBSR también nos pareció más valioso que la cuestión individual, cuando podíamos agrupar a los pacientes en grupo. Y empezamos a estudiar también el impacto que producía el mindfulness en los cambios en el cerebro, que esto es algo que luego quedó trunco cuando seguíamos trabajando allí, porque luego se cortó la iniciativa de esa investigación.
Esta es la investigación que hicimos inicialmente, a los 2 años que yo estaba allí, 2012. Tiene que ver con los efectos de la meditación en la sensibilidad interoceptiva, sobre todo esto de detectar el ritmo cardíaco, que fue un estudio que publicamos para de alguna manera dar a conocer que observamos que no había cambios importantes en ese aspecto, sí en otros aspectos que tenían que ver con la social cognition, ¿no? Con cuestiones cognitivas y de cognición social, pero no específicamente en cuanto a la detección del latido cardíaco. Y esa investigación la hizo casi al mismo tiempo Kabat-Zinn con un grupo de investigadores, ¿no? Porque en ese momento esa hipótesis de la detección del ritmo cardíaco estaba como muy en boga. Luego también hicimos una investigación con 95 personas que seguimos durante casi 3 años a través de self-report, de autorreportes, donde encontramos que había impacto en la reducción de estrés en esas personas que hacían programas de 8 semanas, ¿no? Datos que nos dieron significativos sobre regulación emocional y mejoras de mindfulness, sin mejoras importantes en lo que llamamos las formas de afrontamiento, los patrones de afrontamiento emocionales, ¿no? No me quiero detener mucho para no abusar del tiempo. En los programas con profesionales en la Universidad Favaloro, donde estuvimos paralelamente trabajando en ese momento, pasaron 130 profesionales donde estuvimos también entrenándolos y trabajando con ellos, y también mediante autorreporte fuimos investigando algunos resultados positivos en términos de cambio en las habilidades de mindfulness, resultados significativos en autocompasión, impacto significativo en el agotamiento y fatiga de compasión. Bueno, en nuestro nuevo proyecto que estamos actualmente, continuamos desarrollando algunas líneas de trabajo similares, que se llama Train Your Brain, en el cual estamos actualmente con una formación internacional con el doctor García Campayo, que es también nuestro codirector. Y bueno, eso es un poquito nuestra experiencia. Voy a dejar tiempo para si existen dudas, preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por la presentación, a los 3 ponentes. ¿Alguien tiene alguna pregunta de los que estáis aquí en la sala? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Tenemos ganas de café? Vale, pues muchísimas gracias a todos por la asistencia y muchísimas gracias a los 3 ponentes por estar de manera online, presencial, de todas las formas. Muchísimas gracias y ya podéis ir al café. Gracias. Podéis ir en paz. Gracias, Chao, chao. Agustín. Gracias, Martín. Y gracias, Roberto. Gracias. Adiós. Gusto, gracias. Muchas Qué gusto gracias. verlos.